Sí, muy buenas noches. En esta tarde les saluda el hermano Guillermo. Dios bendiga a cada hermano, a cada hermana, donde pues llegue este video, llegue este mensaje. Seguimos predicando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos exaltando su nombre, seguimos dándole la honra, la gloria. ¿Por qué? Porque pues Él nos llamó, Él nos redimió, Él nos salvó. Dice la Escritura que desde antes de la fundación del mundo, Él nos había escogido para salvación, para vida eterna, y en sus planes estaba mi vida, está tu vida, todos aquellos que aún no conocen de Cristo, todos aquellos que un día conocerán y se darán cuenta que Dios les ama, que Dios ha tenido misericordia, así como la tuvo en mi vida. Y en esta tarde quiero compartirte este mensaje de salvación, este mensaje que cambia, que transforma, este mensaje que ilumina nuestro camino, ilumina nuestro corazón. Dios quita las tinieblas, Dios quita todo aquello que realmente a veces estorba en nuestras vidas. Y nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón. Él cambia nuestras vidas, Él quita las vendas de nuestros ojos, Él nos transforma y nos hace nueva criatura. Y yo quiero compartirte este mensaje, y tú que escuchas, oyes este mensaje, compártelo. Hay mucha gente que necesita de Cristo, hay mucha gente que necesita aceptar a Jesús. Solamente comparte el mensaje de que Dios es amor, de que Dios es grande en misericordia. Dice la Escritura que Él es grande en misericordia y lento en la ira. Y su misericordia ha sido siempre desde que Él vino. Y Él quiere salvarnos, rescatarnos, redimirnos. Y nosotros creemos en Él, creemos en su palabra, creemos en su gracia, creemos en lo que Él hizo hace 2000 años al venir a la cruz del Calvario para salvarnos, para redimirnos. Y de esta forma, de esta manera, te compartimos este mensaje de que Jesucristo es el Hijo de Dios, de que Jesucristo es el camino, de que Jesucristo es la verdad, de que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y que Jesucristo es nuestro boleto hacia el cielo, hacia el paraíso. Por eso te compartimos este mensaje de Jesús, Señor. Te compartimos este mensaje que realmente necesitamos. Muchas veces nos han inculcado la religión, nos han inculcado otras cosas, pero déjame decirte que una religión no puede cambiarte, una religión no puede salvarte, una religión no puede llevarte directo al cielo, una religión no puede hacer nada por ti. El único que nos va a llevar al cielo, hacia la vida eterna, es el sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Usted necesita tener la fe, necesita acercarse a Dios, necesita abrir su corazón. Dice la Escritura en Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta de su corazón. Dios va a entrar en ti, tú vas a abrir la puerta de tu corazón. Dios nos da libre albedrío de escoger. Si tú le das la oportunidad al Señor, pues Él se va a acercar a ti. Y si tú no le das la oportunidad, pues Dios te va a dejar que tú sigas viviendo en tu vida. Pero déjame decirte que si tú experimentas la salvación, experimentas el perdón de Cristo, experimentas su gracia de Él, Él va a cambiar toda tu vida, Él va a cambiar tu destino, Él va a cambiar, Él te va a transformar. Porque muchas veces ya estamos cansados, ya estamos cargados, ya estamos viviendo quizá con cargas, con cosas que nos pasaron quizá en la juventud, nos pasaron quizá en la adolescencia o cuando eras niño. Te dañaron, te hirieron, pero déjame decirte que Jesucristo puede sanarte. Jesús puede sanar todas esas heridas, todo aquello que te afectó y que vives con remordimiento, vives sin falta de perdón. Pero yo quiero decirte que Jesucristo puede cambiar tu corazón, tus pensamientos, tu vida. Jesús tiene palabras de vida eterna. Solamente es Jesucristo, el Hijo de Dios, en el cual nosotros confiamos en Él y en el cual nosotros testificamos de sus maravillas. A mí Jesús me cambió, a mí Jesús me transformó, Jesús me hizo a mí nueva criatura, Jesús limpió mi corazón, Jesús me dio su paz, Jesús me dio vida eterna, Jesús escribió mi nombre en el libro de la vida y en Él confío. Y Jesucristo, cuando tú recibes a Cristo, viene
su presencia, viene su amor a tu vida y tú comienzas a buscarle, tú comienzas a amarle, tú comienzas a caminar una vida en Él, tú comienzas a vivir que realmente vale la pena vivir, pero solamente para Jesús, para Dios, y todas las cosas van a ser añadidas, o sea, todo va a ser añadido, todo va a ser, Dios va a añadir todo aquello que tú necesitas en tu vida. Pero para eso tú necesitas recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Por eso insistimos predicarte, hablarte. ¿Por qué? Porque grande es el amor de Dios, grande es el amor, el sacrificio que Él hizo hace 2000 años en la cruz del Calvario. Yo no soy digno de predicar este evangelio, pero gracias a Él a veces uno dice, Señor, ¿quién soy yo para que yo comparta, para que yo hable? Pero me doy cuenta que Dios me redimió, me doy cuenta que Dios me escogió desde el vientre, desde antes de la fundación del mundo. Él me escogió desde el vientre de mi madre para que yo fuera su hijo. Y por eso predico, por eso no me canso de predicar su palabra. Hace algunos 2-3 días les estaba compartiendo a unas personas que estaban alcoholizados cerca de un panteón. Y yo les hablaba, les compartía, pero como estaba ahí ese panteón, yo les decía a ellos, si los que están aquí ya durmiendo, murieron, ellos quisieran despertar con un segundo en sus vidas para pedirle perdón a Dios. Si solamente ellos, si se pudiera ellos levantarse, lo único que harían esa gente que ya duerme, que ya están muertos, es un segundo de su vida y pedirle perdón. Pero ¿cuántas veces llevas años que no te arrepientes? Llevas años que te dicen que Cristo te ama, que Cristo te salva. Y esta gente que ya duerme quisieran volverse a levantar para pedirle perdón a Jesús, pero ya no pueden. Se les acabó su tiempo. Y tú llevas tantos años, tantos meses en lo mismo. Endureces tu corazón, no quieres buscar a Cristo. Pero yo quiero decirte que Jesucristo puede cambiarte, Jesucristo puede transformarte. Es la palabra que cambia, es la palabra de poder, es el poder de Jesús en la cruz del Calvario. Y en esta tarde, en esta noche, yo te comparto este mensaje para que tú te acerques a Cristo, porque en Él tenemos vida eterna, porque en Él tenemos salvación, porque en Él tenemos esperanza, porque en Él tenemos gozo, porque en Él tenemos paz. Y esta tarde, en esta noche, Dios te bendiga y Dios haga un milagro en tu vida, en tu familia, en tu hogar. Y también si tú estás enfermo, si tú estás en una cama, si tú estás ahí con alguna enfermedad, quizá no puedes hablar, quizá no puedes oír, quizá estás en una depresión, quizá estás paralítico, eres sordo, eres mudo, pero en el nombre de Cristo Jesús te digo que tú te levantes en el poder de la fe, en el poder de la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús, levántate, en el nombre de Jesús declaro la sanidad en tu vida, declaro el poder de la sangre de Cristo, declaro el poder del Espíritu Santo. Dice la Escritura que si tú crees te puedes levantar, y ese es el evangelio que nosotros compartimos ese evangelio de sanidad, ese evangelio que Dios te perdona, ese evangelio que Dios te restaura, ese evangelio que trae salvación y trae sanidad a tu vida. Declaramos sanidad en tu familia, sanidad en tu vida. Si tú estás entubado, si tú estás agonizando, yo quiero decirte que Dios te da la última oportunidad, el último segundo de tu vida para que tú te arrepientas, para que tú partas de la muerte hacia la vida, hacia el paraíso, hacia el reino celestial, porque ahí un día todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Todo lo que hayamos hecho, sea bueno, sea malo, todos vamos a compadecer ante Él. Dios te bendiga. Y en esta tarde, hermano, hermana, también te comparto este breve mensaje en el amor de Cristo, como Pablo le decía a Timoteo. Predica antes y fuera de tiempo. Es nuestra responsabilidad predicar antes y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque es lo que Dios nos ha encomendado, su palabra, de que nosotros prediquemos, de que nosotros hablemos de su palabra. Tantos años han pasado, días. Yo quiero decirte, esta semana terminó. ¿A cuántos evangelizaste? ¿A cuántos les hablaste del amor de Cristo? La salvación no es para que tú la tengas atesorada. La salvación tiene que salir de tu corazón. La salvación tiene que salir de tus labios. La salvación tiene que salir. ¿Por qué? Porque tú tienes que predicar de Cristo. Tienes que hablar de Cristo Jesús. No vayas a decir que no tienes el ministerio de evangelista. Pablo le decía a Timoteo,
Ocúpate en tu ministerio. Si tú eres pastor, si tú, sea quien sea, si tú eres pastor, Pablo le decía a Timoteo: haz obras de evangelista, ocúpate en tu ministerio, pero también tienes que evangelizar, tienes que predicar, tienes que levantarte. Dice la Escritura: levántate tú que duermes y Cristo te va a levantar. ¿Por qué? Porque realmente han pasado muchos años, quizá no das fruto, no damos fruto, pero tenemos que dar frutos, tenemos que predicar la palabra de Cristo. Nosotros ya dejemos de ser unos niños espirituales, necesitamos la gracia de Cristo, necesitamos que el fuego del Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas para predicar, para hablar su nombre. ¿Por qué? Porque Dios nos está llamando. Dice la Escritura que ni los cobardes, ni los incrédulos tienen parte en el reino de los cielos. Él no nos ha dado la cobardía, Él nos ha dado el poder de su Espíritu Santo para predicar, para hablar, para levantarnos. ¿Por qué? Porque es el tiempo del que Dios está hablando a tu vida, Dios está hablando al mundo entero, porque el mundo entero tiene que saber que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Jesucristo es el único que nos lleva hacia la vida eterna. Por eso dice la Escritura que la ira de Dios se revela desde los cielos sobre toda impiedad, sobre toda injusticia, sobre todos aquellos que retienen con injusticia la verdad. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Por qué estamos viendo epidemias, terremotos, hambres? ¿Por qué estamos viendo tantas cosas? ¿Por qué? Porque Jesucristo pronto viene. Por eso dice la Escritura que Dios los entregó a una mente, porque su mente están en otras cosas, las leyes que han aprobado los gobiernos, los políticos, todo aquello que a Dios no le agrada, que Dios aborrece lo que hacen, pero ellos han despertado la ira de Dios, pero Dios les ama y Dios no quiere que se pierdan, sino que procedan al arrepentimiento. Por eso dice la Escritura: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el disputador de este mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya mediante la palabra, la locura de la predicación, Dios le plació salvar, rescatar, redimir, y Jesucristo nos llama al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ni tu filosofía, ¿por qué? Ni por tu incredulidad, ¿por qué? Ni porque tú no creas, Dios no va a frenar la salvación, va a seguir la salvación, va a continuar Jesús salvando, perdonando, pero Dios no quiere la muerte del impío, Dios quiere salvarte, rescatarte. Pero yo quiero decirte que si tú piensas en tu razonamiento, piensas que tú estás bien, quiero decirte que si tú no tienes a Cristo, si tú no tienes a Dios, estás perdido. Y déjame decirte que el día de mañana que Dios te llame, todos vamos a dar cuentas. Por eso aquí en este mundo estamos de pasada. Y yo quiero decirte que tú necesitas a Cristo, necesitas al Señor como tu Señor y tu Salvador, porque solamente en Él tenemos vida eterna, tenemos salvación, y nosotros confesamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas obtenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo no envió Dios al mundo a condenar al mundo, a su Hijo, sino a salvar a través de Jesucristo, a través de su Hijo, de salvar, redimir, rescatar lo que se había perdido. Por eso estamos ahorita, el tiempo de la gracia, el tiempo del amor de Cristo. Recibe esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Señor, te alabamos, te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque nuestro corazón, nuestra fe, nuestra confianza está en el Cordero Santo, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, sin ti nada somos, Señor. Necesitamos de tu gracia, necesitamos conectarnos en el Espíritu Santo, necesitamos conectarnos, Señor, más de tu presencia, Padre. Gracias, Señor, porque a través de estos medios, Señor, tu reino lo extendemos el reino de los cielos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, Señor. Te alabamos, te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor.